Y arrancamos con la primera parte del programa, que es sobre Medio Oriente, y Juan Manuel, tenemos en línea a alguien muy particular, porque ha vivido en Medio Oriente. Efectivamente, tenemos en línea a Ezequiel Coppel. Ezequiel es periodista, es fotógrafo también, y justamente como decías, está especializado en Medio Oriente. Él escribe en Paco Urondo y en otras portales, en sitios, y siempre es muy interesante escucharlo y leerlo, porque Ezequiel tiene una vivencia de haber estado un tiempo largo allá en Israel, además de no solamente hablar hebreo, está hablando también árabe. Entonces tiene todo un particular acceso a esta información que por ahí es muy difícil de decodificar, ¿no? Porque uno empieza a escuchar grupos fundamentalistas, uno, el otro, se mezclan y no tenemos tan claro cómo son las cosas. Así que, Ezequiel, aprovechamos para saludarte y bueno, para adentrar un poco en este tema de las migraciones y lo que ha sido también ISIS y todas las revolucionarias. ¿Cómo andas, Ezequiel? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Ezequiel? Mi nombre es Franco Bronzini y siempre tuve una duda, porque me parece que los medios en general, no me refiero a lo que vos escribís en Paco Urondo, pero los medios en general suelen ser bastante confusos porque corren detrás de las noticias y por lo general no presentan toda la situación. Y esta semana leí en algún medio, creo que era el New York Times, un tema que me hizo volver a reflexionar sobre Siria. Decía que Al-Qaeda, los altos mandos de Al-Qaeda, se querían instalar en Siria para presentar una batalla más fuerte contra ISIS. Y entonces acá se empieza a mezclar todo: Siria, Al-Qaeda, ISIS. Siria había que destrozarla poco tiempo después de que era el mal absoluto. Prácticamente fue una especie de zaraza, no es más el mal absoluto, ahora es ISIS. Es una gran confusión y quería preguntarte o quería pedirte si nos podías aclarar alguna de estas cosas que son tan confusas como yo te las presenté. Sí, bueno, para empezar yo les podría contar que el Estado Islámico, ISIS como se lo conoce, es una escisión de Al-Qaeda. Al principio, cuando el Estado Islámico nace, después de la invasión estadounidense a Irak, después del 2003, alrededor de 2004-2005, cuando se forma el grupo, es una escisión de Al-Qaeda internacional. Es un grupo que como depende de los altos mandos de Al-Qaeda. Alrededor del año 2013 hay una división entre los dos grupos, porque Al-Qaeda manda a un offspring, a un offshot del grupo, lo manda a Siria. Ese grupo de Estado Islámico empieza a crecer y quiere independizarse. Lo que está buscando Al-Qaeda en este momento, al tratar de ingresar a Siria, aunque ya está, pero con otro grupo que se llama Jabhat al-Nusra, está tratando de, con una lucha de primacía, quién tiene la primacía del Islam, por decirlo de una manera, el Islam político militante, y está viendo la oportunidad, al ver que el mundo, los países internacionales se están concentrando en la lucha contra el Estado Islámico, están viendo que es la oportunidad de ellos de levantar cabeza ahí en Siria y aprovechar, cuando el Estado Islámico baje un poco su poder, ellos tomar la delantera. Ezequiel, para quien no está al tanto de todos los grupos islamistas que hay dentro de esta contienda, ¿podrías hacernos primero un pantallazo general de quiénes están y cuáles son las alianzas? Porque hace un poquito de tiempo atrás veía un video muy cortito traducido en español sobre todos los lazos que hay entre unos y otros y termina siendo casi como una nube, ¿no? Sí. Bueno, el Estado Islámico es un grupo independiente que realmente no tiene como muchas relaciones con los países, con los gobiernos de los países. Se podría decir que tiene relaciones con individuos o de por sí. El Estado Islámico ha recibido mucha plata en el pasado de príncipes o gente con mucha plata en los países árabes, etcétera. Pero digamos que está más o menos asociado con lo que es el sunismo. Al-Qaeda también está asociado con el sunismo. La diferencia entre Al-Qaeda y el Estado Islámico es que Al-Qaeda no cree que estén las condiciones dadas para instalar un califato. El califato, si recordamos, es un gobierno musulmán que trata de representar a todos los musulmanes del mundo. Al-Qaeda piensa que no están dadas las condiciones para representar a todos los musulmanes del mundo y trata de penetrar en diferentes países para que se den las condiciones. La diferencia entre Al-Qaeda e ISIS, aunque los dos representan a los sunitas del mundo, o intentan representar a los sunitas militantes del mundo, es que el Estado Islámico piensa que ahora es el momento, que ellos son los representantes de los sunitas del mundo,
y Al-Qaeda piensa que todavía no están dadas las condiciones para tener un gobierno independiente. ¿Y cuáles serían las condiciones que supuestamente Al-Qaeda considera que no están dadas? Al-Qaeda piensa que primero hay que controlar un territorio. De por sí, si uno recuerda, Al-Qaeda tuvo un gobierno en el pasado de territorio. Por ejemplo, el Talibán siempre estuvo asociado a Al-Qaeda. Y lo que la gente olvida es que cuando el Talibán tomó el poder en Afganistán, cambió el nombre del país y lo llamó Emirato de Pakistán. Lo que siempre, si uno busca bibliografía sobre Al-Qaeda, ellos siempre hablan de un emirato, no hablan de un califato. La diferencia entre un emirato y un califato es que un emirato pretende gobernar cierto territorio, pero no pretende gobernar a todos los musulmanes del mundo. Un califa es el representante de Mahoma en la tierra para todos los musulmanes del mundo. Ahora, lo que tienen con otros gobiernos, etcétera, nadie va a asumirle algún tipo de relación con Al-Qaeda o con el Estado Islámico, pues son grupos terroristas, eso no hay que negarlo. Pero digamos que hay países que apoyan un poquito más, un poquito menos. De por sí ahora Arabia Saudita está muy enfrentado con el Estado Islámico, aunque comparten ideología, son los dos salafistas, es decir, son sunitas fundamentalistas, pero realmente un gobierno que se pueda decir este gobierno apoya, etcétera, digamos que el apoyo es al momento que lo necesitan. De por sí ahora Arabia Saudita está apoyando un poco a Al-Qaeda en Siria para debilitar el Estado Islámico, porque el fin del Estado Islámico es voltear a los reyes de Arabia Saudita y controlar la Meca y Mediná, que son lugares altos musulmanes. Estamos hablando con Ezequiel Coppel, especialista en Medio Oriente, escribe para Pacurondo, vivió en Medio Oriente mucho tiempo. Te quería hacer una pregunta, y vuelvo a Siria, que es realmente una fuente de confusión para mí, ¿no? ¿Por qué se da toda esta batalla en Siria? Esto se da después del 2011, en el marco de lo que es la primavera árabe. Yo creo que todos estos grupos, por si el Estado Islámico lo ha visto muy bien, porque a nosotros nos gusta mucho decir que nos gusta rotularlos como salvajes, y de por sí sus acciones son un poco salvajes, pero son, digamos que es una de las conducciones de grupos terroristas o grupos contraestados de las más inteligentes que hay en el mundo árabe. Ellos aprovechan el descontrol que hay en Siria en el marco de la primavera árabe, donde hay un gobierno autoritario que reprime con extremada violencia contra una insurgencia en el principio que no era violenta, que era un levantamiento ciudadano, y ellos aprovechan el desarme del Estado y la confusión que hay con muchos grupos rebeldes para decir, en este caldo de cultivo, en este desorden, es nuestra oportunidad para asentar un grupo. Pero hay que recordar que el Estado Islámico no es nacido y criado en Siria, es un grupo que nace en Irak, que aprovecha que los sunitas pierden poder. Recordemos que Saddam Hussein representaba a los sunitas de Irak, aprovecha que los norteamericanos deciden poner a los chiitas en el poder en Irak, los sunitas pierden esa primacía que tenían del poder en Irak, se arman como representantes de los sunitas perseguidos, y cuando se da el conflicto sirio después del 2011, en el marco de la primavera árabe, deciden moverse a Siria. Hola, mira, habla Gonzalo Aguilar y te quería hacer una pregunta, Siguel. ¿Cómo es la cuestión del crecimiento del Estado? O sea, ¿va creciendo mucho, poco, tanto territorialmente como en cantidad de habitantes? ¿El Estado Islámico me hablas? Sí, el Estado Islámico. Y por otro lado, ¿cómo ves la actitud de los países, vamos a decir occidentales, para dar un nombre así rápido, incluyendo, me importa mucho la opinión que tenés sobre el Estado de Israel, sobre Rusia, ¿no? Estados Unidos, ¿qué papel están jugando ahí? La primera parte de la pregunta de cómo veo el crecimiento, a partir de 2014, a partir del 2013 el Estado Islámico tiene una subida ascendente, sin parar. En el último año y medio ha perdido territorio, ha perdido entre un 20 y un 30% de territorio. Pero también es un poco engañoso eso de perder territorio, porque muchos lugares que ha perdido son desiertos que no los controla nadie, o lugares que ha perdido han sido ocupados por otros grupos iguales o peores que el Estado Islámico, que no se conocen tanto, como Al-Islam, Jaish al-Islam, Jaish al-Fatah. Son grupos que en lo que se puede decir en excesos violentos son muy parecidos. Ahora el papel de las potencias, y yo creo que las potencias de lo que es el Golfo han usado estos grupos para avanzar sus agendas, puede ser para el sunismo militante y el sunismo radical,
los grupos internacionales de afuera, los grupos, para decirlo, para mirarlo de alguna manera, occidentales, y aprovechan, de por sí no le han prestado mucha atención. Estados Unidos, cuando ocupó Irak y el Estado Islámico estaba en pleno desarrollo, no lo vio como un grupo con mucha posibilidad de éxito. Ahora, el papel de Rusia, yo creo que Rusia le tiene está bastante preocupado con el papel del Estado Islámico por el simple hecho de que hay 10 millones de musulmanes dentro de sus fronteras y tiene un conflicto latente muy importante para el desarrollo de lo que es el radicalismo islámico, que es el problema de Chechenia. Yo creo que lo han mirado como mirar a alguien que esta persona puede ser muy peligrosa, y me parece que el último año se han dado cuenta del peligro y de por sí lo han sufrido en sus capitales. Europa, sacando lo que pasó con Al-Qaeda en Madrid y en Londres, tuvo como una primavera donde descansó durante 10 años, y lo que pasó en París, lo que pasó en Bélgica, le volvió a recordar el peligro de estos grupos. Estamos hablando con Ezequiel Coppel, periodista especializado en Medio Oriente. Y Ezequiel, me quedo pensando que en la historia de Medio Oriente siempre ha sido una historia convulsa, ¿no? Siempre ha sido una historia con muchos trasfondos y con muchas idas y vueltas. ¿Cómo pensás que continuará esto de acá en adelante? ¿Existe alguna posibilidad de empalme, de reincorporación social de esta clase de grupos, o tienen que hacerlos desaparecer, o cuál es la alternativa? Yo creo que muchas veces se califica el conflicto que hay en Medio Oriente como... Yo recuerdo un libro que después de los atentados de las Torres Gemelas provocó mucho revuelo, que fue el libro de Samuel Harrington, Guerra de las Civilizaciones. Yo no creo que haya una guerra de civilizaciones, Occidente contra Oriente. Yo creo que como hay problemas en diferentes civilizaciones, como puede ser en Israel mismo, el problema que hay con los colonos, que es un problema que hay dentro del judaísmo, por supuesto, el judaísmo controlando un territorio, o con la derecha europea, que puede ser un problema de radicalismo cristiano de derecha. Yo creo que lo que hay ahora con el Estado Islámico, Al-Qaeda, es un problema dentro del Islam mismo. No creo que haya una guerra de civilizaciones. Yo creo que hay un problema entre una parte que no quiere reformarse, que quiere buscar leyes o ordenanzas o formas de gobierno de hace 1000 años. Por ejemplo, ISIS, una de las primeras cosas que hizo cuando controló territorio fue sancionar la posibilidad de que haya esclavos. Eso es una ley de hace 1500 años, no, 1500 años no tiene el Islam, pero de más de 1000 años. Y lo que hay es una tensión fuerte entre una religión, cultura, como lo queramos denominar, entre los que quieren cambiar para adaptarse al mundo moderno y los que ven eso como una amenaza. Las posibilidades de que esto se arregle, y es una mezcla de factores, es una mezcla de que no todo el mundo utilice a Medio Oriente, que no olvidemos que está el petróleo ahí, como teatro de operaciones para avanzar sus agendas. Hablo del mundo internacional, de Occidente, de Rusia, de China, y también hay una cierta responsabilidad de los pueblos autóctonos. Bueno, Ezequiel, la verdad que ha sido, desafortunadamente tenemos que dejarte por hoy, pero por favor te queremos comprometer a una próxima vez, porque ha sido tremendamente interesante. Te voy a contar una infidencia interna. Y tenía que ser más corta la charla contigo, y dijimos sigamos con esta charla porque fue maravillosa, y espero... Yo les pido perdón si no se entendió todo lo que conté. Nos generaste todavía más inquietudes. No, fue tan bueno, tan claro, que nos despertaste más dudas. Cuando no sé nada, yo solo sé que no sé nada. Así que te agradecemos muchísimo, y por favor te comprometemos quizás a que vengas con nosotros y estar con nosotros acá en los estudios. No hay ningún problema. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel. Era Ezequiel Coppel, especialista en Medio Oriente, y la verdad que fue asombroso su llamado.